¿Ok? Bien, ahora vamos a compartirles el adverbio. ¿Por qué quiero avanzar el adverbio junto al verbo? Porque el adverbio lo vamos a reconocer sencillamente después de un verbo. ¿Ya? El adverbio es el modificador directo de un verbo. Por eso los temas van así en orden. Si no, podríamos saltarlo, llevar el último tema al inicio. Entonces, no habría una coherencia si yo les enseño saltando los temas. ¿Listo? Si se han dado cuenta, hemos venido en orden, en orden, en orden, para lograr entender quién acompaña a quién y quién va detrás de quién. En este caso, si el verbo marcaba una acción, ¿no? El verbo marcaba una circunstancia, ¿no? Entonces, el adverbio va a hacer que esa acción o ese estado se modifique, ¿sí? El adverbio es un modificador directo del verbo, ¿ok? Veamos, ¿qué es el adverbio entonces? Es un tipo de palabra que va a modificar directamente al verbo, ¿ya? El adverbio siempre va a acompañar al verbo, ya sea que vaya adelante del verbo o sea que vaya después del verbo, pero siempre lo va a acompañar, nunca lo va a dejar solo, ¿ok? Para indicar, ¿qué va a indicar? Puede indicar un tiempo, puede indicar un modo, puede indicar lugar, puede indicar una cantidad, puede afirmar, puede negar, incluso puede relacionar al verbo con otras acciones, ¿ok? Puede marcar una relación del verbo con otras acciones. Entonces, el adverbio nunca se va a desprender del verbo, ¿ya? Ojo, recuerden que los pronombres tampoco se desprenden, ¿ya? Siempre van pegados al verbo, pero el adverbio, a diferencia del pronombre, el adverbio siempre lo va a modificar. Por ejemplo, si yo digo, eh, Juanita canta, ¿no? Ya, canta. Ahora yo quiero modificar ese canta en un karaoke. Ya lo modifiqué. Canta en un lugar específico, ¿sí? Eso hace un adverbio. Modifica inmediatamente a un verbo. Por ejemplo, necesito que me ayudes ahora, por favor. Fíjate, ayudes es el verbo. Necesito que me ayudes, ¿ya? Ahora, ayudes. No mañana, no pasado, ahora. Ese es el adverbio. Ahora, en este momento. Está modificando, está acompañando al verbo ayudar, ¿no? Puedo decir, necesito que me ayudes mañana, por favor. Necesito que me ayudes más tarde, por favor. Ese más tarde, ese mañana está de alguna manera afectando a ese verbo, ayudes. Eso hace un adverbio. Entonces, este es un adverbio de tiempo. Ya está marcando cuándo necesito la ayuda. Sigamos. Habló con sus hijos seriamente sobre la vida. Habló con sus hijos seriamente. Seriamente. Habló seriamente. ¿Cómo habló? Seriamente. Por lo tanto, es un adverbio de modo. ¿Ya? Habló con sus hijos sonriente. ¿Cómo habló? Sonriente. ¿Te das cuenta que ese seriamente sonriente afecta al verbo inmediatamente? Entonces, eso es un adverbio. Afectar al verbo. ¿Sí? Afecta. El libro que buscas está encima de la mesa. ¿Está dónde? Encima de la mesa. Entonces, ese encima es un adverbio de lugar que afecta inmediatamente a ese verbo. ¿Listo? Por lo tanto, el adverbio va a afectar de alguna manera sí o sí al verbo. ¿Listo? Entonces va a marcarte tiempo, va a marcarte un modo, un lugar, una cantidad, va a afirmar, va a negar o va a relacionar al verbo con otras acciones. Veamos la morfología del verbo. Morfología quiere decir forma, no se olviden cómo está estructurado. Desde el punto de vista de su morfología, o desde el punto de vista morfológico, la forma del verbo, o del adverbio, perdón, se presenta de una manera muy diversa. ¿Ya? Es considerada una palabra de tipo invariable, porque no admite ninguna clase de morfemas flexivos. No admite ni género ni número. Por lo tanto, es una palabra invariable. Va a aparecer tal cual en cualquier forma a la cual nosotros la llevemos. Por ejemplo, yo hablo, ellos hablan. Fíjense, yo hablo en singular, ellos hablan en plural. No importa si lo llevo a plural, singular, femenino o masculino en la oración, igual el adverbio va a permanecer intacto. Fíjense, yo hablo hoy, ellos hablan hoy. Yo hablo lentamente, ellos hablan lentamente. Yo hablo aquí, ellos hablan aquí. Yo hablo bastante, ellos hablan bastante. Yo hablo adelante, ellos hablan adelante. Yo hablo bien, ellos hablan bien. Yo hablo mal, ellos hablan mal. Yo hablo ahora, ellos hablan ahora. Yo hablo más, ellos hablan más. ¿Se dan cuenta? Todas esas palabras que aparecen con rojo, hoy lentamente, aquí bastante, adelante, bien, mal, ahora más, es un adverbio
que está acompañando al verbo hablar, sí o sí, lo está modificando en alguna manera, ¿no? Ellos hablan hoy, que es muy distinto a decir ellos hablan aquí, ¿no? Entonces, hay una modificación ahí al verbo en sí. Es un acompañamiento especial que se le hace al verbo. Entonces, no importa que aparezca en singular o plural la oración, no importa que aparezca en femenino o masculino la oración, el adverbio siempre va a ser invariable, no va a modificar su estructura nunca, ¿ya? Por eso es una categoría de palabra invariable. Recuerden, invariable. Bien. Sin embargo, aquí te voy a presentar unas excepciones, ¿ya? Como toda norma gramática o gramatical o como toda estructura del español tiene excepciones, el adverbio tampoco se queda fuera, ¿ya? A pesar de que el adverbio es una categoría gramatical que no varía, que es invariable, en algunos casos el uso corriente, ¿no? El uso ya cuando nosotros hablamos, nosotros tendemos como hablantes, pues por eso somos dueños del idioma, si no, no tendría razón que hablemos, ¿ya? Como hablantes, nosotros les ponemos ciertos matices de acuerdo al lugar donde vivimos, de acuerdo a la región, le añadimos ciertos matices a las palabras. Y los adverbios, aunque ustedes no lo crean, no han quedado fuera de este grupo de añadirle ciertos matices. Por ejemplo, solemos nosotros a los adverbios añadirles sufijos apreciativos diminutivos. Por ejemplo, decimos, prontito, cerquita queda, ¿no? Cerquita, apuradito, arribita, ahorita, despacito, lejitos, ¿no? Fíjense, a pesar de que yo le haya puesto un apreciativo diminutivo a un adverbio, no va a cambiar su estructura igual. Lo único que ha hecho es simplemente admitir, aceptarte un diminutivo nada más, pero de género no va a cambiar y de número tampoco. Lo único que ha hecho es aceptarte ese diminutivo, pero en género y número no cambia, no varía. Miren, tu trabajo queda lejitos, ¿no? Así expresamos nosotros, lejitos, ¿ya? Entonces, fíjense acá, es de alguna manera lejos, es el adverbio y se va a mantener. Solamente lo único que he hecho es añadirle hito para hacerlo más chiquitito, un diminutivo, lejitos, nada más. Pero no ha cambiado la estructura en género y número, ¿sí? Solamente ha admitido un diminutivo. Y hablamos así, de esta manera. Estoy apuradito, ¿no? Hito. ¿Listo? Entonces un adverbio sí va a admitir diminutivos, pero eso no quiere decir que va a ser una palabra variable. No, sigue siendo invariable porque no ha cambiado género y no ha cambiado número. ¿Listo? Hay adverbios que sufren acortamiento o apócope en ciertas posiciones. Por ejemplo, mucho se convierte en muy cuando va junto a un adjetivo o a otros adverbios. Por ejemplo, le quedó muy elegante el traje que llevaba puesto. Ese muy se convirtió de mucho a muy. ¿Cuándo se convierte de mucho a muy? Cuando va acompañando a un adjetivo o a otro adverbio. En este caso, elegante es un adjetivo y ese muy está acompañando a elegante. En esas situaciones, la palabra mucho se apocopa, se corta a muy y sigue siendo un adverbio, ¿ya? Escribe muy bien para la edad que tiene. ¿Listo? Ahí está ese muy acompaña a bien, ¿no? Bien es un adverbio y muy es otro adverbio. Entonces, los dos son adverbios ahí. Muy bien. ¿Listo? En esas situaciones, la palabra mucho se corta, se apocopa y sigue siendo un adverbio. Cuidado con dejarse engañar. Sigue siendo un adverbio. ¿Listo? Por mucho que se corte, sigue siendo un adverbio. Hay algunos adverbios con el sufijo mente, que ese mente va a significar de manera y están formados por un adjetivo y el sufijo mente. Por ejemplo, lentamente. Lenta más mente te da lentamente. Te lo explicaré lentamente. Aquí tenemos, te lo explicaré lentamente. Ahí tenemos lentamente funcionando como adverbio, ¿no? Porque responde a la pregunta, ¿cómo te lo explicaré lentamente? ¿Ok? Bien, a ver un ratito, vamos. Ya, sigamos. Hay adverbios que pueden admitir el grado comparativo al igual que el adjetivo. Por ejemplo, más lejos que, menos cerca que, tan pronto como, más arriba que. Estas construcciones, más lejos que, menos cerca que, tan pronto como, más arriba que, recuerden que son grados de comparación, ¿no? Grados comparativos que encontramos esto en el tema del adjetivo. Pero van a aparecer adverbios admitiendo esta forma porque el adverbio aparece al medio. Lejos, menos, pronto, arriba, ¿sí? Aparecen al medio de las construcciones más que. De igual forma, admite el superlativo. Por ejemplo, lejísimo, cerquísima, ¿no?
Es un pueblo lejísimo, decimos a veces, ¿no? Entonces, lejísimo, a pesar de que esté en superlativo, sigue siendo un adverbio porque está indicando un lugar, ¿ya? Incluso algunos terminados en mente, clarísimamente, malísimamente, ¿no? Entonces, cada vez que usemos estos términos haciendo referencia a modificadores del verbo, estamos hablando de un adverbio. Bien, veamos el apócope del adverbio. Estas palabras, al igual que algunos adjetivos, admiten su acortamiento porque pierden al final de ellas un sonido o un grupo de palabras o un sonido o un grupo de sonidos, ¿ya? Como en el caso de los adverbios mucho, tan y solamente. Por ejemplo, mucho ya vimos que puede ser acortado a muy y sigue siendo adverbio. Aún así se acorte, sigue siendo adverbio. Ocurre cuando está antes de un adjetivo o delante de un participio o delante de otro adverbio. Por ejemplo, la vi muy contenta en el parque. Se quedó muy asustado ante la evidencia. Habló muy bien de ti. Ahora fíjense, la vi muy contenta. Ese muy contenta, contenta es adjetivo y está acompañado de muy. Se quedó muy asustado. Asustado está en participio y va acompañado de muy. Habló muy bien de ti. Bien es un adverbio y está acompañado de muy. Entonces, cuando la palabra mucho acompañe a un adjetivo o acompañe a un participio por delante o acompañe a un adverbio, va a cortarse, se va a apocopar y se va a convertir en muy. Ahora, tanto igual se va a cortar y se va a convertir en tan. Esto ocurre cuando está delante de un adjetivo o delante de un adverbio. Por ejemplo, estaba tan cansada que me dormí rápido. No me gusta que salgas hasta tan tarde. Ahora fíjense acá, tan cansada. Cansada es adjetivo y está acompañada por tan. En la otra, no me gusta que salgas hasta tan tarde. Tarde es adverbio y está acompañado por tan. Entonces estamos hablando de un adverbio apocopado, de tanto. ¿Ok? Entonces, tan se va a apocopar o se va a cortar en esas situaciones y sigue siendo un adverbio. ¿Ok? No pierdan de vista que sigue siendo un adverbio. No se va a cortar la palabra tan, ¿ya? O no se apocopa cuando modifica a verbos ni cuando va precedido del indefinido un, del artículo indefinido un, ni delante de un participio. En esas situaciones no se corta. Por ejemplo, vuelve a tocar esa canción que tanto me gusta. Aquí no se corta, ¿ya? Aquí esta palabra no se corta, este adverbio. Este libro es un tanto aburrido, tanto aburrido. ¿Sigue funcionando como adverbio? Sí, sigue, ¿ok? Pero no se corta en estas situaciones, ¿ya? No se corta, recuerden, cuando modifica algún verbo, ¿ya? Y tampoco cuando va acompañado de participio. Aburrido está en participio, por lo tanto la palabra tanto no se va a cortar ahí, ¿sí? Y además déjense llevar por la lógica. Aquí otra vez les vuelvo a repetir, la lógica les va a decir que no voy a poder cortar, pues este libro es tan aburrido o es un tan aburrido, no puedo decir un tan aburrido, ¿no? Tengo que decir un tanto aburrido, ¿ya? Tampoco puedo decir vuelve a tocar esa canción que tan me gusta. Imposible, o sea, tu lógica misma va a hacer que saber cuándo acortar el adverbio tan y cuándo no, ¿no? Entonces, déjense ahí guiar por la lógica en esta situación. La palabra solamente se puede apocopar a solo, ¿ya? Se apocopa en cualquier posición y no es necesario colocarle tilde. ¿Listo? Desde el año 2010, la Real Academia de la Lengua Española dice que no es necesario colocarle tilde a solo en ninguna situación. Por ejemplo, solo quedó una persona esperándola. Solo quedó una sola persona esperándola. Ahí aparece el solo como adverbio, ¿no? Me quedaré solo por un mes, ¿no? Me quedaré solo. ¿Cómo me quedaré solo? Entonces es un adverbio, ¿listo? Eh, Fíjense que yo puedo usar solamente, ¿no? Solamente quedó una persona esperándola. Me quedaré, ahí ya no podría, ¿no? Me quedaré solamente, bueno, aunque también podría aplicar el solamente, pero si ustedes se dan cuenta, la regla dice se apocopa en cualquier posición y no es necesario colocarle tilde, pero tampoco si ustedes no quieren apocopar esta palabra, entonces no hay ningún problema. Es uno de los adverbios más fáciles de identificar porque yo puedo reemplazarlo por solamente o solo indistintamente, ¿sí? Solamente cuando haga referencia a solo de soledad, ahí sí no puedo reemplazarlo por solamente, ¿sí? En los demás casos puedo reemplazarlo tranquilamente por solamente, ¿ok?
Entonces ahí están. Esos son los que se pueden apocopar o cortar. Esos adverbios se pueden cortar. Significado del adverbio. Vamos a la semántica. Según la semántica, ¿ya? El adverbio es una palabra que va a indicar, ya les dije, lugar, tiempo, modo, cantidad, va a afirmar, va a negar, va a dudar y va a relacionar un verbo con otras acciones. Según la semántica, los adverbios se clasifican en esto. Fíjense, adverbios calificativos por un lado, y dentro de los calificativos tenemos a los adverbios de lugar, a los adverbios de tiempo, a los adverbios de modo, a los adverbios de cantidad. Por otra parte, tenemos a los adverbios determinativos. En este grupo tenemos a los de afirmación, de negación, de duda y a los de relación. Total, 8 adverbios, 8 tipos de adverbios, pero divididos en 2 cajas. La primera caja, adverbios calificativos, y la segunda caja, adverbios determinativos. ¿Listo? Veamos a las 2 cajas con sus subcomponentes. Veamos primero a los adverbios calificativos. ¿Ok? Son los encargados de precisar el significado de la palabra acompañada. Indican lugar y siempre responden a la pregunta ¿dónde? Indican tiempo y siempre responden a la pregunta ¿cuándo? Indican un modo y siempre responden a la pregunta ¿cómo? Indican cantidad y siempre responden a la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, ella vive lejos del centro de la ciudad. Si yo digo, ella vive lejos del centro de la ciudad, puedo decir, ¿dónde vive ella? Lejos. Por lo tanto, lejos es un adverbio de lugar. ¿Ok? Todos daremos el examen mañana. ¿Cuándo daremos el examen? Mañana. Por lo tanto, es un adverbio de tiempo. La autoridad castigó duramente a los agresores. ¿Cómo castigó la autoridad a los agresores? Duramente. Por lo tanto, es de modo. Esa mujer me ayudó bastante con el trabajo. ¿Con qué me ayudó? ¿Cuánto me ayudó esa mujer con el trabajo? Bastante. Entonces, ese bastante es un adverbio de cantidad. ¿Listo? Ahí están los adverbios. Entonces, los calificativos van a indicarte siempre el lugar, tiempo, modo, cantidad. Y siempre van a responder el lugar a la pregunta dónde, el tiempo a la pregunta cuándo, el modo a la pregunta cómo y el cuánto cuando hablemos de adverbios de cantidad. ¿Listo? Veamos, adverbios de lugar. Estos son los del lugar por si acaso. Siempre responden a la pregunta ¿dónde? Abajo, acá, adelante, adentro, adonde, afuera, ahí, alrededor, allí, allá, arriba, aquí, atrás, cerca, dentro, donde, debajo, delante, detrás, encima, afuera, lejos. Esta lista se las voy a dejar ahí. Esta lista está en sus libros también. ¿Ya? Son los adverbios de lugar más usados, más conocidos, ¿ya? Por eso se les coloca esta lista. Si ustedes se dan cuenta, no hay millones de adverbios de lugar, solamente estos de acá, ¿ya? Puede haber uno que otro que falte aquí, pero son los más usados, más empleados, ¿ya? Por ejemplo, pueden colocarse detrás de la mesa. ¿Dónde pueden colocarse? Detrás, ¿no? Detrás. Entonces ese adverbio es de lugar. Todos mis amigos viven cerca de mi casa. ¿Dónde viven todos mis amigos? Cerca de mi casa. Entonces ese cerca está marcando un adverbio de lugar. ¿Listo? Mientras que los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Y esta es la lista. Antes, ahora, anoche, anteayer, aún, ayer, después, entonces, entre tanto, hoy, jamás, luego, mañana, mientras, nunca, pronto, tarde, temprano, todavía, recién, siempre. Y el famoso ya, ¿no? Lo quiero ya. Ese ya es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo lo quiero? Ya. Ese ya. ¿Listo? No se olviden de ese ya que puede aparecerles en el examen. Entonces, los adverbios de tiempo responden siempre a la pregunta ¿cuándo? Cenamos siempre en este restaurante. ¿Cuándo cenamos en este restaurante? Siempre. Ese siempre es el adverbio de tiempo. Mis padres llegaron temprano del trabajo. ¿Cuándo llegaron mis padres del trabajo? Temprano. ¿Sí? Ese temprano te responde a un adverbio de tiempo. ¿Ok? Son fáciles estos adverbios de identificar. No se asusten en ese sentido. Los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Y son generalmente estos. Así, asimismo, aprisa, bien, como, deprisa, despacio, incluso, inclusive, infraganti, mal, mejor, peor, salvo, como, solo, tal, y todos los que terminan en mente como dulcemente, ágilmente, rápidamente. Ya esos son de modo. Por ejemplo, comió rápido para irse a trabajar. ¿Cómo comió? Rápido. Entonces, rápido es de modo. Ella atiende amablemente a las personas. ¿Cómo atiende a las personas? ¿O cómo atiende ella a las personas?
amablemente la respuesta, entonces es un adverbio de modo, ¿ya? Ahora, los adverbios de cantidad siempre van a responder a la pregunta ¿cuánto? Y generalmente esta es la lista. Algo, apenas, bastante, casi, cuánto, de más, demasiado, más, menos, medio, mucho, muy, nada, tanto, tan, poco, salvo siquiera suficiente y ciertos acabados en mente, como completamente, totalmente, parcialmente, escasamente, excesivamente. Todas las palabras que hagan referencia a cantidad entran en este grupo de adverbios de cantidad. Por ejemplo, has trabajado bastante esta semana. ¿Cuánto has trabajado esta semana? Bastante. Ese es el adverbio de cantidad. Sentimos mucho frío bajo la sombra. ¿Cuánto frío sentimos bajo la sombra? Mucho. Ese es el adverbio de cantidad. ¿Ok? Siempre responden a la pregunta ¿cuánto? Muy bien. Son solo esas 4 categorías de los adverbios calificativos. Ahora vamos a los adverbios determinativos. Estos adverbios, aunque no tienen palabras claves como los otros 4 que hemos visto, ¿ya? Para reconocerlos fácilmente, como en el caso de los calificativos, ¿no? Se los puede identificar porque aparecen en oraciones de afirmación. Si la oración, toda la oración es afirmativa, entonces es un adverbio de afirmación el cual está apareciendo ahí. Si la oración, toda la oración es de negación, entonces hay un adverbio de negación ahí. O puede también existir una oración de duda, dubitativa, hay un adverbio de duda ahí. O puede haber un adverbio de relación. ¿Ya? Estos 4 son adverbios determinativos. Los de afirmación, los de negación, los de duda y los de relación. Por ejemplo, obviamente te amo más que ayer. Ese obviamente es una afirmación. Por lo tanto, ese obviamente es un adverbio de afirmación. ¿Ya? Toda la oración es afirmativa. Obviamente te amo más que ayer. Pero el adverbio ahí es obviamente por el simple hecho de acabar en mente. Nada más, ¿no? Nada más. Nunca me sentí tan bien como hoy. Nunca, ¿ya? Nunca me sentí tan bien como hoy. Entonces, ese nunca es como una especie de negación, ¿ya? Aunque la oración aparezca en forma afirmativa, ¿no? Pues está afirmando, nunca me sentí tan bien como hoy, pero ahí aparece un adverbio y en este caso es nunca. Y es un adverbio de negación. Quizás lleguemos a vender toda la mercadería. Quizás lleguemos. Ese quizás ya marca una duda ahí. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ese quizás es un adverbio de duda. Quiere un celular además de sus vacaciones, ¿sí? Ese además es un adverbio de relación, ¿ok? Porque a ese verbo quiere le está añadiendo otro elemento más, es decir, aparte de querer un celular, quiere sus vacaciones. Entonces, ese además sigue añadiendo información a ese verbo quiere, por lo tanto, sigue relacionando los elementos con otros elementos. Un celular con vacaciones, sigue relacionando. Entonces, ese además es un adverbio de relación. ¿Ok? Bien, veamos uno por uno. Adverbios de afirmación. Pueden aparecer como afirmación, por ejemplo, las respuestas cuando dice sí. ¿Quieres comida? Sí. Ese sí es un adverbio de afirmación. ¿Ya? También la palabra cierto, también, exacto, obvio, obviamente, esos son adverbios de afirmación, ¿ya? Y algunos que terminan en mente como haciendo reverencia a afirmar, ¿no? Efectivamente, seguramente, ciertamente, ¿ya? Esos son adverbios de afirmación. Por ejemplo, todos vendrán seguramente al examen, ¿no? Ese seguramente es un adverbio de afirmación, porque estoy dando por seguro que van a venir al examen, ¿ya? Entonces, afirmación. Exacto, tienes toda la razón. Ese exacto es un adverbio de afirmación. ¿Por qué? Porque la oración misma es afirmativa. Con la introducción de exacto ya es un adverbio de afirmación. Los adverbios de negación, estos son los más conocidos. No. ¿Quieres leche? No. No quiero ir a casa. Entonces, el no es un adverbio de negación. Jamás, nunca, tampoco, todavía son adverbios de negación. Por ejemplo, yo tampoco salí abrigada de la casa. Ese tampoco es un adverbio de negación. ¿Ya? No quiero que me compren nada. Ese no es un adverbio de negación. Los adverbios de duda. Estas son acaso, quizá, quizás, probablemente, posiblemente. Son adverbios de duda. Por ejemplo, probablemente viajemos mañana. Recuerden que todas las palabras terminadas en mente son adverbios, ¿no? Entonces, probablemente es un adverbio sin dudar. Tal vez
nuestras ganancias sean el doble. Ese tal vez ya es una duda, entonces es un adverbio de duda, ¿ya? Adverbios de relación. Solamente aquí vamos a poner la palabra además para no confundirlos y es lo que va a entrar en el examen si es que entrara, ¿ya? Solo la palabra además. ¿Le gustaría aprender francés además de inglés? Ese además está relacionando al verbo gustaría, ¿no? Está relacionando francés e inglés. O sea, está uniendo, anexando información. Por eso se llama de relación, ¿ya? Pintó todas las habitaciones, además del baño, ¿sí? Entonces, cuando haya se anexe más información con esta palabra de relación, entonces es un adverbio de relación, el además, ¿ok? Bien, funciones del adverbio. ¿Cómo funciona un adverbio? Sencillo, sencillo, ¿ya? Los adverbios también pueden aparecer al inicio de la oración, no se olviden, pero siempre forman parte del sintagma verbal. ¿Se acuerdan que el verbo nunca, nunca jamás se podía sacarlo del núcleo del sintagma verbal? Un verbo flexivo, siempre o en su forma personal, va a funcionar como núcleo del sintagma verbal. Entonces, si el adverbio va a acompañar a un verbo, va a de alguna manera modificar a un verbo, quiere decir que siempre va a estar en el sintagma verbal, ¿ya? Siempre. Entonces, aparezca donde aparezca un adverbio, siempre va a formar parte del sintagma verbal. Ayer llegamos de nuestro paseo. Ayer es el complemento circunstancial dentro del sintagma verbal. Afuera está lloviendo torrencialmente. Sintagma verbal y afuera es el complemento circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Que un adverbio siempre, pero siempre va a funcionar como complemento circunstancial. Siempre, ¿ya? Siempre. Y dentro del sintagma verbal, de eso no lo duden. Desde el punto de vista sintáctico, el adverbio es una palabra que en la oración puede modificar la significación del verbo, el adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, modifica al verbo. Mi amiga vive lejos. Ahí está, lejos modifica directamente al verbo. Los alumnos llegaron tarde a clases. Tarde modifica directamente al verbo. Modifica también a un adjetivo. Este niño es bastante inteligente, ¿no? Bastante inteligente. Bastante modifica el adjetivo inteligente. Es muy bueno en lo que hace. Muy modifica al adjetivo bueno. Modifica otro adverbio. Mi hermano viajó bastante lejos, ¿no? Aquí bastante modifica al adverbio lejos. Mis compañeros estuvieron aquí ayer. Ese aquí modifica a ayer. ¿Listo? Entonces, un verbo va a modificar, puede modificar a un verbo, un adverbio va a modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. No hay ningún problema en ese sentido, pero siempre va a funcionar como complemento circunstancial, siempre dentro del sintagma verbal. ¿Ok? Nota importante, el adverbio puede colocarse delante del verbo para enfatizar su relación con él. Por ejemplo, pronto estaré allí. Pronto es el adverbio, estaré es el verbo. Más lo sentirás si te quedas. Más es el adverbio, sentirás es el verbo. Nota importante, los adverbios sí y no anteceden siempre al verbo. Ella sí lo sabía todo. Sí es el adverbio ahí de afirmación. No esperó a que se le repitieran. No es el adverbio de negación y va siempre antes del verbo. Entonces, sí y no van a aparecer siempre delante del verbo. ¿Listo? Los adverbios de negación, nunca, jamás y tampoco, cuando se posponen al verbo, ¿ya? Exigen que éste vaya en forma negativa. Es decir, no estás a tiempo nunca. Cuando usamos nunca, jamás y tampoco después del verbo, siempre la oración va a ser con negación al inicio, ¿ya? No llegarás jamás a tu cita. ¿Se dan cuenta? Siempre va a comenzar por no la oración y el adverbio va a aparecer después como nunca jamás. Ahora, si ustedes me preguntan cuántos adverbios hay en esta oración, no estás a tiempo nunca, hay dos, chicos. No y nunca. Cuidado que se dejen engañar con eso. En una oración pueden aparecer 2, 3, 4 adverbios. No hay ningún problema la cantidad de adverbios que puedan aparecer en una oración, ¿ya? No hay una cantidad límite de aparición de adverbios. En este caso, no estás a tiempo nunca, no es adverbio, nunca es adverbio. No llegarás jamás a tu cita, no es adverbio, jamás es adverbio. Por lo tanto, hay dos adverbios en cada oración. ¿Listo? Bien. Ok, aquí vamos a quedar en el uso de los adverbios, ¿ya? Justamente aquí, porque ya tienen otra clase inmediatamente.
Muy bien. En la plataforma, jóvenes y señoritas, va a estar la actividad del verbo, la tarea, va a estar la autoevaluación del verbo, ¿ya? También va a estar la actividad del adverbio en el siguiente tema, en la plataforma, y la autoevaluación del adverbio. ¿Listo? Hasta donde lo hemos visto, porque ya solo nos falta una lámina o dos láminas para acabar el adverbio. Y bueno, es importante que practiquen, si se han dado cuenta en el examen ustedes, la mayoría de las preguntas sale del práctico que ustedes hacen, ¿no? Y sale de las autoevaluaciones que ustedes dan en la misma plataforma. O sea, no hay de otro lado las preguntas, salen de ahí y sale de lo que avanzamos y de lo que vemos y lo que escuchamos y hacemos en la materia. ¿Listo? Un gusto, un placer. Los veo el lunes. Que tengan un excelente fin de semana y que tengan una jornada excelente el día de hoy. Nos vemos.